Imagina que naufragas. Tu barco se ha hecho astillas. Tus compañeros están muertos. Y las olas te arrastran medio ahogado hasta la orilla de una isla que no aparece en ningún mapa. Cuando abres los ojos, todo es demasiado hermoso para ser real. Manantiales de agua clara, viñas cargadas de uvas, flores por todas partes, un aroma dulce en el aire. Y frente a ti, una mujer inmortal de belleza imposible que te mira y te sonríe. Te ofrece comida, refugio, su cama y algo que ningún ser humano ha tenido jamás: la vida eterna. Solo pone una condición: que te quedes con ella, para siempre. Suena al paraíso, y es la peor pesadilla de un marinero, porque esa isla es una jaula preciosa, y esa mujer no piensa dejarte volver nunca a casa. Su nombre es Calipso, y puede que la conozcas de Piratas del Caribe, pero la Calipso real es muchísimo más antigua, más oscura y más aterradora que cualquier cosa que Hollywood haya contado. Si has visto la saga de Piratas del Caribe, conoces a Calipso como la diosa del mar atrapada en cuerpo de mujer, la que desata el maelstrom cuando por fin la liberan. Los guionistas no se inventaron ese nombre. Lo sacaron de una historia que tiene casi 3000 años. Al final de este vídeo vas a conocer a la Calipso auténtica. ¿Quién era de verdad? ¿Qué significa su nombre y por qué encierra uno de los miedos más profundos de todo marinero? Vas a entender por qué los hombres del mar veían al océano como una diosa, una fuerza femenina que podía amarte o tragarte según su capricho. Y vas a descubrir la verdad incómoda detrás de la frase «la diosa que los marineros adoraban». Quédate hasta el final, porque Calipso es mucho más que un personaje de un poema antiguo. Es la cara que la humanidad le puso al mar cuando el mar todavía daba pánico. Para entender a Calipso, primero hay que entender cómo veían el mar los pueblos que la inventaron. Retrocede casi 3000 años, a las costas del Mediterráneo. Para los antiguos griegos y para todos los pueblos que vivían del mar, el océano era mucho más que agua y sal. Era un ser vivo, una fuerza enorme, imprevisible y con voluntad propia, que un día te regalaba una travesía tranquila y al siguiente se tragaba tu barco con toda la tripulación sin dar ninguna explicación. Cuando algo tan poderoso decide tu vida o tu muerte y no puedes controlarlo, la mente humana hace siempre lo mismo. Le pone cara. Lo convierte en un dios al que rezar, al que ofrecer regalos, al que suplicar clemencia antes de zarpar. Por eso el mundo antiguo estaba lleno de divinidades del mar. Poseidón, el dios que sacudía la tierra y levantaba las tormentas con su tridente. Un montón de ninfas, espíritus y criaturas que habitaban las aguas. El mar entero era un territorio sagrado y peligroso, gobernado por seres que había que respetar y temer. Y ese miedo estaba más que justificado. Navegar en la antigüedad era jugarse la vida en cada viaje. Los barcos eran de madera, movidos por velas y remos, sin brújula ni cartas fiables. Los marineros se guiaban por la costa, por las estrellas y por la experiencia, y evitaban embarcarse en invierno, cuando las tormentas convertían el Mediterráneo en una trampa mortal. Un temporal repentino, una corriente traicionera o un bajío oculto bastaban para mandar al fondo a un barco entero. Los naufragios eran tan comunes que casi cada familia costera había perdido a alguien en el agua. Con esa realidad a la espalda, es normal que vieran el mar como una divinidad a la que temer. Y en ese mundo, los griegos crearon una figura muy especial, una que no representaba la furia de las olas ni la profundidad del abismo, sino algo más sutil y a su manera más terrorífico. El poder del mar para atraparte, para apartarte del mundo, para hacerte desaparecer sin matarte. Esa figura se llamó Calipso. Su historia nos llegó gracias al poema más famoso jamás escrito sobre el mar.
Hace unos 2800 años, en la antigua Grecia, se compuso la Odisea, un poema enorme atribuido a Homero que cuenta el viaje de regreso a casa de un héroe, Odiseo, al que los romanos llamarían Ulises, tras la guerra de Troya. Es un viaje que debería durar semanas y acaba durando 10 años, porque el mar una y otra vez se niega a dejarlo llegar, y de esos 10 años, Odiseo pasa una parte enorme, 7 años enteros, atrapado en una sola isla, la isla de Calipso. Se llamaba Ogygia, y en el poema es un lugar remoto, perdido en mitad del océano, tan apartado que se describe como el ombligo del mar. Allí vivía Calipso, una diosa o ninfa de una belleza deslumbrante, sola en su paraíso. El poema la presenta como hija del titán Atlas, ese que carga el cielo sobre los hombros y que, según los griegos, conocía las profundidades de todos los mares. O sea, Calipso no era una ninfa cualquiera. Venía de una estirpe de titanes, ligada por sangre a los abismos del océano. Homero se recrea describiendo su isla, una cueva amplia rodeada de bosques de alisos y cipreses, con pájaros marinos anidando, una viña cargada de racimos y 4 manantiales de agua clara que corrían en distintas direcciones entre prados de violetas. Un sitio tan hermoso que, según el poema, hasta un dios que pasara por allí se detendría maravillado. Ese era el decorado, el paraíso perfecto. Y en el centro, Calipso. Cuando Odiseo llega a sus costas, náufrago y destrozado, único superviviente de su tripulación, ella lo acoge y se enamora de él. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque Calipso no maltrata a Odiseo. Al contrario, lo cuida, lo alimenta, lo cobija en una cueva preciosa rodeada de bosques y manantiales. Comparte su cama con él y le hace la oferta más grande que un mortal puede recibir. Quédate conmigo y te haré inmortal. Nunca envejecerás, nunca morirás. Vivirás para siempre en esta isla perfecta a mi lado. Piensa en lo que eso significa. La vida eterna, la juventud eterna, el paraíso, el amor de una diosa. Todo lo que la humanidad ha soñado siempre, ofrecido en bandeja. Y Odiseo dice que no, porque hay una trampa en toda esa belleza. En la isla de Calipso, Odiseo no es libre. No puede marcharse. No tiene un barco, no tiene tripulación, y ella no piensa ayudarlo a construir nada que lo aleje de allí. El paraíso es también una prisión, y la vida eterna que le ofrece es una eternidad de cautiverio, lejos de su hogar, de su esposa Penélope y de su hijo. Odiseo lo tiene todo, menos lo único que quiere: volver a casa. El poema nos deja una de las imágenes más tristes y potentes de toda la literatura antigua. Cada día, Odiseo se sienta en la orilla de la isla, de cara al mar, y llora. Mira el horizonte hacia la tierra que no puede alcanzar, con el corazón roto, mientras a su espalda lo espera una diosa inmortal y un paraíso que para él se ha convertido en una cárcel. De noche vuelve con Calipso, porque no le queda otra. De día vuelve a llorar frente al agua. 7 años así. Ese es el verdadero horror de Calipso. Nada de monstruos con dientes ni de fauces en la oscuridad. Algo mucho peor para un hombre de mar. La fuerza que te aparta del mundo y no te suelta, por muy dorada que sea la jaula. Y hay algo todavía más profundo en la decisión de Odiseo. Algo que ha hecho pensar a la gente durante casi 3000 años. Se le ofrece la inmortalidad, el sueño de toda la humanidad, y la rechaza para volver a una vida mortal, con su esposa que envejecerá, en una isla pequeña y pedregosa llamada Ítaca. Prefiere una vida corta y verdadera, con su gente, a una eternidad perfecta pero vacía en brazos de una diosa. Elige ser un hombre, con todo lo que eso significa, incluida la muerte, antes que ser una especie de mascota inmortal en el paraíso de otro. En esa elección hay una lección que sigue golpeando fuerte hoy.
De nada sirve tenerlo todo si no puedes estar donde quieres estar, con quien quieres estar. Y el mar a través de Calipso era precisamente la fuerza capaz de robarte eso. La historia tiene un giro, y viene de lo más alto, porque ni siquiera una diosa como Calipso podía hacer lo que le diera la gana para siempre. En el Olimpo, la diosa Atenea, protectora de Odiseo, suplica por él ante Zeus, el rey de los dioses. Le recuerda que ese hombre lleva años sufriendo, atrapado sin culpa, llorando en una isla mientras su reino y su familia se desmoronan sin él. Y Zeus, finalmente, decide intervenir. Manda a Hermes, el mensajero de los dioses, a cruzar el mar hasta Ogygia con una orden directa. Calipso debe dejar marchar a Odiseo. Cuando Hermes le transmite la orden, Calipso se enfurece. Y su queja en el poema es sorprendentemente humana. Protesta por la injusticia, acusa a los dioses de ser envidiosos, de castigar a las diosas que se atreven a amar a un mortal. Durante un momento, deja de ser un poder aterrador y se convierte en alguien que ama y que va a perder a quien ama. Pero una orden de Zeus es una orden de Zeus. No hay diosa que pueda desobedecerla. Así que Calipso cede y hace algo que dice mucho de ella. En lugar de soltar a Odiseo en mitad del mar para que se ahogue, lo ayuda. Le da herramientas para construir una balsa, le enseña qué madera cortar, le proporciona provisiones, vino y agua, y hasta le manda un viento favorable para que pueda alejarse de la isla. Lo deja ir de verdad, con todo lo necesario para sobrevivir. Y con eso, Odiseo por fin abandona Ogygia y continúa su largo viaje de vuelta a casa. Calipso se queda sola en su isla perfecta, con su inmortalidad y su paraíso, y sale del poema para siempre. No sabemos qué fue de ella. Se queda ahí, en mitad del océano, como una herida que no se cierra. Pero su nombre esconde un secreto, y ese secreto lo explica todo. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Los antiguos griegos no ponían los nombres al azar, y menos en un poema como la Odisea. Cada nombre significaba algo, y el de Calipso es de los más reveladores de toda la mitología. Calipso viene de una palabra griega que significa esconder, cubrir, ocultar. Su nombre se traduce, más o menos, como la que oculta, o la que esconde. La ocultadora. Deja que eso cale, porque es perfecto. Piensa en lo que hace el mar. El mar oculta. Esconde islas entre la niebla, para que aparezcan de la nada y hundan a los barcos. Esconde en su fondo a los marineros ahogados, que desaparecen sin tumba y sin rastro, como si nunca hubieran existido. Esconde a quien atrapa, lo aparta del mundo de los vivos, lo borra. Un hombre tragado por el mar, o retenido en una isla perdida, es un hombre oculto, desaparecido, calipsado, por así decirlo. Y esa ocultación no se quedaba solo en los hombres. El mar escondía de todo, y lo sigue escondiendo. Tesoros hundidos con sus galeones, ciudades enteras tragadas por las aguas, barcos cargados de oro que jamás se encontraron, criaturas y profundidades que ni siquiera hoy hemos terminado de explorar. El océano es la mayor caja fuerte del planeta y guarda sus secretos con celo. Los griegos le pusieron nombre a esa idea mucho antes que nadie. Calipso es, literalmente, el poder de desaparición del océano hecho persona. Cuando un barco zarpaba y no volvía jamás, cuando un hijo, un marido o un padre salía al mar y el mar se lo quedaba sin devolver ni el cuerpo. Lo que había actuado era exactamente eso, la fuerza que Calipso representa, la ocultación, la desaparición silenciosa en la inmensidad del agua. Por eso su historia daba tanto miedo a la gente de mar, aunque la contara un poema bonito. Todo marinero sabía que el océano podía calipsarlo en cualquier travesía. Podía apartarlo del mundo, retenerlo lejos de los suyos, ocultarlo para siempre.
y no necesariamente con una tormenta violenta y rápida. A veces, como en la isla de Ogygia, el mar te atrapaba despacio, con belleza, sin dolor aparente, y aún así no te dejaba volver nunca. Y para un griego antiguo, había una capa de horror todavía más profunda en todo esto. Para ellos, morir era solo la mitad del asunto. Lo que de verdad importaba era recibir sepultura, con sus ritos, para que el alma pudiera descansar y cruzar al más allá. Un hombre tragado por el mar no tenía nada de eso. Su cuerpo quedaba oculto en el fondo, sin tumba, sin funeral, sin un sitio donde su familia pudiera llorarlo. Se creía que esas almas quedaban vagando, sin descanso, atrapadas entre dos mundos. Ese era el destino que repartía la ocultadora. No solo te quitaba la vida, te borraba, te escondía tan bien que ni siquiera podías tener una muerte digna. Para la mentalidad de entonces, pocas cosas daban más pavor. Y aquí conviene mirar un patrón más grande, porque Calipso no era la única. Si te fijas en las leyendas del mar de la antigüedad, hay una idea que se repite una y otra vez. El peligro del océano, muchas veces, tiene rostro de mujer hermosa. Están las sirenas que con su canto irresistible atraían a los marineros hacia las rocas para destrozar sus barcos y perderlos. En la propia Odisea, Odiseo tiene que taparles los oídos con cera a sus hombres y atarse él mismo al mástil para no lanzarse al agua tras esas voces. Esta es Scylla, un monstruo que había sido una hermosa muchacha antes de convertirse en una criatura que devoraba marineros al pasar. Está Caribdis, el remolino que se tragaba barcos enteros. Y siglos después, en el folclore de medio mundo, aparecerían las sirenas de cola de pez, bellísimas y letales, que arrastraban a los hombres al fondo. ¿Por qué una mujer? ¿Por qué el mar, en la imaginación de estos pueblos, tomaba tantas veces la forma de una figura femenina seductora y peligrosa? La respuesta dice mucho sobre cómo se sentían estos hombres frente al océano. El mar para ellos era como un amor imposible y mortal. Los atraía con su belleza, con la promesa de riquezas, de tierras nuevas, de aventura. Los enamoraba. No podían vivir sin él. Volvían a embarcarse una y otra vez, aunque supieran el riesgo. Y ese mismo mar que los seducía era el que los mataba sin piedad, el que los dejaba viudas por miles en los puertos. Amor y muerte en la misma cosa. Deseo y destrucción. Para unos hombres que se pasaban meses lejos de las mujeres, sobre un elemento que los fascinaba y los aterraba a partes iguales, tenía todo el sentido del mundo. Imaginar el mar como una mujer divina, hermosa e implacable. Ese patrón no se quedó en la antigua Grecia. Recorrió los siglos y saltó de cultura en cultura. En el folclore de casi todos los pueblos marineros del mundo, aparecieron, tarde o temprano, mujeres del agua bellísimas y peligrosas, sirenas de cola de pez que peinaban su cabello sobre las rocas y arrastraban a los hombres al fondo, damas del mar que salían de las olas para llevarse a los marineros. Distintos nombres, distintos mares, la misma imagen una y otra vez, como si la humanidad entera, cada vez que miraba el océano, viera lo mismo, una belleza que atrae y que mata. Calipso es la versión más refinada de esa idea. No te destroza contra las rocas como una sirena, ni te devora como Escila. Te ofrece el paraíso. Te da amor, belleza y hasta la eternidad. Y a cambio te quita lo único que de verdad te hace humano. Tu hogar, tu gente, tu libertad para volver. Es la seducción del mar llevada al extremo. La jaula más dorada que existe. Y ahora llegamos a la pregunta que da título a todo esto. ¿De verdad los marineros adoraban a Calipso? Aquí toca ser honestos, porque la verdad es más interesante que el mito fácil. No hay grandes templos dedicados a Calipso repartidos por el Mediterráneo.
No era una diosa de culto masivo con sacerdotes y sacrificios en su nombre, como sí lo fue Poseidón. Calipso vivía sobre todo en los versos de un poema y en la imaginación de la gente. Así que si alguien te vende que había marineros arrodillados ante altares de Calipso, te está simplificando la historia. Pero la idea que hay detrás de esa frase sí es real y es poderosa. Los marineros de la antigüedad sí veneraban al mar y a sus fuerzas con auténtico terror religioso. Antes de zarpar hacían ofrendas y sacrificios para aplacar a Poseidón y a las divinidades del agua. Vertían vino al mar como regalo. Arrojaban objetos de valor por la borda para comprar el favor de las aguas. Y no había capitán sensato que iniciara una travesía importante sin cumplir con esos ritos. El mar era un dios exigente, y saltarse la ofrenda era tentar al desastre. Su mundo estaba poblado de figuras marinas. Además de Poseidón, estaba su esposa Anfitrite y las Nereidas, ninfas del mar que a veces ayudaban a los navegantes en apuros. Rezaban también a los dioscuros, los gemelos Cástor y Pólux, considerados protectores de los navegantes, y creían que esas luces extrañas que a veces aparecían en los mástiles durante las tormentas, el fuego de San Telmo, eran una señal suya de que iban a salvarse. Siglos más tarde, cuando el cristianismo se impuso, los marineros seguirían haciendo lo mismo con otros nombres. Rezarían a la Virgen bajo la advocación de Estrella del Mar, pidiéndole que los guiara de vuelta a puerto y a santos protectores de la gente de mar. Cambiaban los nombres y los rezos, pero el miedo de fondo era siempre el mismo. En otras palabras, lo que de verdad adoraban los marineros iba mucho más allá de una estatua de Calipso. Era el mar mismo, con todo lo que representaba, y le rezaban a través de 1000 nombres distintos según la época y el lugar. Calipso es uno de esos nombres. Es la cara que la mente humana le puso a una parte muy concreta del poder del océano. Su capacidad de seducir, de atrapar y de ocultar. Así que cuando dices la diosa del mar que los marineros temían, estás diciendo una gran verdad, aunque no haya altares de por medio. Porque el miedo que encarna Calipso, el miedo a desaparecer en el mar, a que te atrape y no te suelte, a no volver jamás a casa, ese miedo sí que lo llevaba dentro cada hombre que se subía a un barco. Calipso le puso rostro, nombre e historia a la pesadilla más callada de todo marinero. Y por eso, casi 3000 años después, ese nombre sigue vivo. La historia de Calipso no se quedó enterrada en un poema griego. Fue pasando de siglo en siglo, de cultura en cultura, hasta llegar a nuestros días por caminos que la habrían sorprendido a ella misma. Durante siglos, poetas, pintores y escritores volvieron una y otra vez a la escena de Odiseo llorando en la playa de Calipso. Esa imagen de la isla prisión y de la diosa enamorada que no puede retener a su amado, se convirtió en uno de los grandes temas del arte occidental, reinterpretado en cuadros, en óperas y en novelas a lo largo de los siglos. La historia se negaba a morir, porque tocaba algo muy hondo en cualquiera que la escuchara. Y su nombre acabó por todas partes. Hay un ritmo musical caribeño que se llama Calipso. Hay una luna del planeta Saturno bautizada como Calipso, el famoso barco del explorador submarino Jacques Cousteau, con el que recorrió los océanos del mundo. Se llamaba Calipso. El nombre de aquella ninfa que ocultaba a los hombres en su isla se convirtió, con el tiempo, en sinónimo del propio mar y de sus misterios. Y luego llegó Hollywood. En la saga de Piratas del Caribe, los guionistas rescataron a Calipso y la convirtieron en un personaje central. En las películas aparece primero disfrazada de una misteriosa hechicera del pantano, tía Dalma, hasta que se revela quién es en realidad. Calipso, la diosa del mar en persona, un ser salvaje e indomable.
La historia cuenta que los grandes piratas de antaño, reunidos en su consejo, el llamado Tribunal de los Hermanos, unieron sus fuerzas para atraparla y encerrarla en el cuerpo de una mujer mortal, y así poder dominar los mares sin su furia caprichosa. Durante generaciones, la diosa del mar vivió encadenada en forma humana. Cuando por fin la liberan y recupera su forma divina, estalla de rabia por la traición y desata un remolino gigantesco, un maelstrom, en mitad del cual se libra la batalla decisiva de la saga. Fíjate en lo bien que encaja eso con la Calipso original. En el mito griego, es una diosa del mar de poder inmenso, a la que los dioses del Olimpo obligan a doblegarse a su voluntad. En la película, es una diosa del mar de poder inmenso a la que los señores de la piratería obligan a encerrarse en forma humana. En las dos versiones, separadas por casi 3000 años, aparece la misma idea de fondo. El mar es una fuerza divina, femenina e incontrolable, y el drama consiste en el intento, siempre frágil, de encadenarla. Los guionistas de Disney no copiaron la trama de Homero, pero sí capturaron su espíritu con una precisión asombrosa. Esa es la prueba de lo potente que era la idea. Una figura nacida hace casi 3 milenios para explicar el terror de desaparecer en el mar sigue funcionando hoy en una superproducción de cine, y millones de personas se emocionan con ella sin saber de dónde viene. Así que la próxima vez que veas a Calipso en Piratas del Caribe, o que oigas ese nombre en una canción, acuérdate de dónde salió de verdad. De un náufrago sentado en una playa, llorando de cara al mar, atrapado en un paraíso que era una cárcel. De un pueblo de marineros que miraba el océano y veía en él a una mujer capaz de amarlos y de tragárselos con la misma facilidad. Del nombre perfecto que le pusieron a la fuerza que esconde islas, ahoga hombres y se los queda para siempre sin devolver ni el cuerpo. La ocultadora. Calipso nunca fue solo una ninfa de un cuento antiguo. Fue la manera que encontró la humanidad de mirar de frente al mar y decir en voz alta lo que todo marinero sabía y callaba: que el agua es hermosa, que el agua es una diosa, y que la diosa no siempre te deja volver a casa. Han pasado casi 3000 años desde que Homero la puso por primera vez en aquel poema. Han cambiado los barcos, los mapas, los dioses y las banderas. Los marineros de hoy cruzan el océano con motores, satélites y radares, y ya nadie hace ofrendas a Poseidón antes de zarpar. Pero el fondo sigue intacto. El mar continúa tragándose barcos, continúa quedándose con hombres que salen una mañana y no regresan jamás, sin dejar más que un nombre y un hueco en una familia. Sigue ocultando en su fondo lo que se lleva. En eso la ocultadora no ha perdido ni un ápice de su poder. El mar sigue ahí fuera, tan bello y tan hondo como siempre, y todavía se queda con lo que quiere.